Este será el último video de este 2023. Y no podíamos dejar pasar por ningún motivo este tema que solo da evidencia de la ignorancia de la gente que pulula en los medios tradicionales. Esos que dizque investigan, pero solo le hacen al cuento para llamar la atención. Pues esta vez presentaremos la pelea de inválidos entre personajes del medio. Uno de ellos, David Faitelson, quien anda queriendo ganar adeptos por todo lo que circundó en su traspaso a Televisa. Lugar donde años atrás juró nunca trabajar, pero debido a las necesidades económicas que presenta, según dicho por él, decidió bajarse la tanga y empinarse durísimo con el billete del cara de Cuyo. Pero por si fuera poco, y además de que perdiera toda credibilidad que le sobraba, este se fue sobre los fichajes de Cruz Azul. Un equipo sumido en la miseria institucional y que sigue sufriendo una puja por el poder, que parece interminable, y el mando del club. Y que en respuesta, el Pasquín de Récord, por medio de otro payaso infame como Carlos Ponce de León, terminó por exhibir al Televiso. En este caso, es pleito entre la misma gente de casa. Por eso, tomaremos esto como un ejemplo de lo que se viene para este 2024, y donde sabrán cómo engañarte para que sigas aplaudiendo no solo la infamia, sino también la corrupción del fútbol mexicano. Ojo, al final del video tengo un mensaje para todos ustedes que nos han acompañado en todo este tiempo, el cual agradezco de corazón. Es por eso que hoy te presento Exhiben a David Faitelson, el pleito con Récord por la corrupción en Cruz Azul. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Cualquiera que tenga un poco de razonamiento sabrá que David Faitelson pasó desde hace mucho de ser un buen crítico a solo ser un personaje carente de fundamentos, que grita y polemiza a lo tonto, además de decir una cosa y luego cambiar para solo generar un poco de tráfico en sus redes. Pues de eso vive, porque periodista no es, él lo dijo en su momento. Además de que en los últimos meses su credibilidad está por los suelos por hincarse ante el poder que él siempre criticó, que es trabajar en la gran ramera de la comunicación, Televisa. De eso hemos hablado en otros videos y de alguna manera explicamos también cómo Faitelson tenía preparado un show para poder vender dos cosas en este 2024. A la selección mexicana de Televisa y a la Liga MX, además de sumar un poco de importancia a los contenidos de TUDN. Empresa que ya no toca, que para él ya se quedó solo en el olvido y que no tiene nada que ver, según él, en el fútbol mexicano. Ahora, Faitelson se ha dado cuenta que está casi en la lona, pues ya tiene el bozal que desde hace mucho tiempo deseaban ponerle. Ya es un lacayo más del sistema y de eso se dieron cuenta en la oficina de Bernardo Gómez, quien otra vez tuvo que sumar todas sus plataformas para poder vencer a los aztecos en las finales de la Liga MX, donde el equipo de casa se alzó con la liga por 14ª ocasión. La fórmula ya no le sale, por eso mismo es momento de desencadenar a Cerbero, un tipo que está desbocado y que está sacando cualquier cosa para hacer ruido. Por ejemplo, el Día de los Inocentes cayó en una publicación obviamente fake de la hermana W Radio, la cual publicó que Marcelo llegaría a Pumas y él, supuestamente molesto o tratando de alebrestar el gallinero, escribió que sí, con Dani Alves no era suficiente, haciendo alusión a una realidad inexistente, pero eso sí causando ruido. Pero dejemos ese ejemplo de lado, pues al final la quiso componer. Pensemos que cualquiera se puede equivocar y caer en el Día de los Inocentes, pero vayamos a lo netamente importante, que fue lo del fichaje del Toro Fernández. Y es correcto, un jugador con casi 30 años de edad, de nivel mediano, y que en la temporada pasada solo hizo 6 goles con Pumas, y se vendió a precio de jugador importante cuando realmente no es así. Faitelson dijo por ahí que investigaría quiénes eran los hombres de quienes hicieron el negocio redondo en Cruz Azul. En sus publicaciones simplemente le estaba jugando al investigador, y todo se desató cuando se supo que Iván Alonso sería el nuevo director deportivo de la máquina. Un tipo que salió mal de algunos clubes de la Liga MX como Toluca cuando jugaba, o Pachuca, donde la directiva le descubrió malos manejos en el tema de los fichajes, cuando este estuvo en 2021 como director deportivo del equipo de Tuzolandia. En una auditoría interna
se destapó que perdió aproximadamente 8.5 millones de pesos por transacciones de fichajes. Pero espere, eso lo veremos más adelante. El tema es que Faitelson solo es un tipo que escribe a lo menso y que, desde 2021 hasta ahora, no se había pronunciado en temas de corrupción. Pero, ¿por qué ahora sí? Porque la temática es esta. Ahí les va. Televisa lo contrató para que la empresa tuviera credibilidad en estos temas. Solo por eso, y para vender al personaje. A ellos poco o nada les interesa la investigación, ni mucho menos los temas de corrupción, porque Televisa es parte de la mega corrupción del fútbol mexicano. Por lo que esto es un ganar-ganar. Faitelson se encumbra como el periodista modelo, el gritón y el que alardea en redes sociales. Y así Televisa obtiene las miradas de su payaso de circo. Pero ojo, mejor vayamos al siguiente tema, que se pone cada vez mejor. Hay que decirlo, David pasó a solo ser un ignorante más del canal de las estrellas. Cualquiera que sepa sobre los representantes de los jugadores del fútbol mexicano sabrá que en nuestro país hay una mafia muy bien acuñada sobre el manejo de los fichajes que hay en la Liga MX. Pues hace algunos años el periodista Amir Ibrahim exhibió categóricamente el modus operandi de representantes, directores deportivos, jugadores y hasta presidentes de los clubes de la Liga MX, de cómo triangulan los costos de estos futbolistas. El técnico pide jugadores a la directiva y este recomienda a los del representante. Este los encarece en el mercado, duplica, triplica o hasta cuadruplica su valor, y al final se hace ruido con la afición para que la gente los pida. Así los clubes terminan aflojando el billete, pero en realidad se reparten el botín entre todos los implicados. Ese reportaje se llama El Cártel del Gol y lo presentamos en este canal de viva voz de Amir. Inclusive el año pasado se llevó este tema a la mañanera del aún presidente Andrés Manuel López Obrador. El video te lo dejaré en la descripción. De hecho, quien no es de memoria corta, cuando ese tema se presentó en la conferencia, uno de los críticos de ese reportaje fue el mismísimo David Faitelson, quien manifestó que el fútbol mexicano es un tema privado. Textual, dijo lo siguiente: claro que en el fútbol en México necesita un reordenamiento. Claro que el fútbol mexicano está lleno de corrupción, de malos manejos, de intereses. Habrá que separar, sí, lo que es un tema privado de una empresa privada, que no estoy diciendo que esté bien, pero que es privado. Y de un tema que sí tenga que ver con el dinero que salga del bolsillo de los mexicanos, es decir, de todos los contribuyentes de los impuestos. Dando a entender que no había por qué señalar lo del Cártel del Gol, porque es un tema privado, y que duda mucho que ese dinero salga del bolsillo del contribuyente. Aquí es donde pregunto, ¿a quién quiere hacer tonto David? ¿Acaso desconoce que toda empresa debe pagar sus impuestos al SAT? ¿Dónde estaba su labor como crítico del sistema ante las pruebas fehacientes de la corrupción en la Liga MX? ¿Por qué aquí sí puso en duda la investigación ante la flagrancia de las pruebas? A raíz de esa conferencia, el gobierno actual puso el dedo en el renglón e instruyó al SAT a ser más enfático y enérgico al seguimiento de la compra-venta de jugadores, de que todo estuviera regulado con respecto a la ley. De hecho, esto da evidencia que en el último año pocos equipos compran jugadores. El mercado de piernas se ha reducido solo a movimientos internos. Vaya usted a ver la lista. Pocos jugadores vienen ya de Sudamérica, puesto ya no es tan fácil dejar entrar extranjeros que vengan por medio de un traspaso monetario para jugar. Además, los clubes deben pagar impuestos si quieren a los jugadores extranjeros, cosa que no les da en las cuentas y mejor prefieren ver qué hay dentro del país. Ese es un fenómeno del cual pocos se han percatado, pero es parte de los cambios del gobierno con el fútbol mexicano. El tema de la corrupción de la Liga MX viene desde su misma empresa, pero eso jamás lo dirá. Aún así, los hechos le tienen asegurado un buen lugar en el basurero de la historia. ¿Por qué? Veamos. Luego de ser incrédulo y de desestimar una labor de investigación periodística fundamentada, Faitelson no solo se mordió la lengua cuando optó por trabajar en Televisa, sino que ahora la mega excrementó. Pues vayamos al fichaje del Toro Fernández. Cruz Azul pagó, según Transfer Market, 7.2 millones de euros,
un equivalente a 7.96 millones de dólares al cambio de hoy. Pero lo reportado en cifras ofrecidas por una petición de Cruz Azul, un documento que se filtró, fue de 9.850 millones de dólares, casi 2 millones más a la cifra del portal. El documento desglosaba los pagos que se harían con su respectivo porcentaje, que serían 4 exhibiciones al Club Pumas, además de que el documento señalaba claramente libre de impuestos. Este documento solo es una propuesta o petición, no es la cantidad final, pero es la que más se acerca a este tipo de movimientos, pues son las condiciones que pone el club que desea comprar. Si son del agrado del vendedor, este solo acepta y se hace el movimiento oficial. En fin, el punto es que el fichaje, ya con impuestos y algunas cláusulas como el caso de los derechos federativos al 100%, se fue a los 11.4 millones de verdes. Y si usted solo hace una simple regla de 3, se dará cuenta que el sobrante equivale al 16% de impuesto sobre el valor agregado que registra el SAT en ese tipo de movimientos. Sin embargo, para David había algo truculento detrás de esos casi 2 millones que según él se habían quedado en el camino en manos equivocadas. Esto solo da evidencia de una cosa: David está pataleando por credibilidad, que ha perdido la cabeza a la hora de opinar, sin investigar, sin fundamentar, sin averiguar siquiera cómo se dieron esas cantidades. Pero ojo, hay algo acá muy interesante que veremos en el siguiente punto. Ponga usted mucha atención. Solo los tontos dirán que en Cruz Azul nadie es corrupto. A otro perro con ese hueso. Si un equipo ha sido uno de los más problemáticos y corruptos en los últimos 30 años, ese ha sido Cruz Azul, gracias a la escuela de desvío de recursos que implementó Billy Álvarez, y donde tenía su mina de oro, la cual pasó a manos diferentes, pero eso sí, su gente sigue en Cruz Azul. Aquí hay que poner atención al dato registrado por Transfer Market, porque no coincide realmente con el dato oficial entre comillas. Faitelson se quedó con lo que decía el documento, pero en el portal reportaron otro. En fin, eso quizás se pueda explicar por el tema de los derechos federativos, o mejor, con el tema de cómo los promotores inflan las cifras. Vea lo que valía el Toro, 2.8 millones de euros, y ahora vale 4 veces más. El problema es que ¿por qué aquí sí David salta y no en otros lados y otras épocas? El punto acá también es que los chemos paleros de siempre piensan que los aficionados son estúpidos. Defienden a Iván Alonso cuando es un sujeto empapado de corrupción. Además que dirige un club con conflicto de intereses, engaños y malversación de recursos de la cementera por parte de la familia Álvarez. Cuando a Billy lo declararon prófugo de la justicia, Faitelson no la creía y hasta lo defendió. ¿Por qué en ese momento no lo señaló? En fin, el punto es que esto es muy sencillo. Los promotores y los que llegan con su gente. Es una mafia que existe, pero esta vez David no contaba con los impuestos y obviamente con una lana que se queda con los promotores y a gente que gestiona el fichaje. Iván Alonso fue señalado por Pachuca por haber perdido 8.5 millones de pesos. Curiosamente el caso de José Trindade, pues en la operación se detectó que faltaban $500,000 que nunca aparecieron en las arcas de Pachuca. Además de que Trindade, después en Brasil, fue acusado de apostar y manipular partidos del Coritiba. Pero esperen, debo de señalar que el representante de Iván Alonso es un tipo que conocen bien en Cruz Azul, América, ex portero del Puebla Gerardo Rabajta, quien es dueño de P&P Sport Management SAM. Gerardo es prácticamente dueño de casi todos los uruguayos que llegan a México. Vaya, fue representante del Cabecita Rodríguez, quizá su mejor futbolista. Gerardo tiene más de 2 agencias, una llamada Urufut, a la que pertenece el Toro, y otra TMA, quien lleva a Jonathan, pero todos caen en el mismo dueño. Quien mueve las manos, al menos en Urufut, es el famoso Chino La Salvia, quien en 2022 tuvo un problema fuerte con Darwin Núñez por el tema de su representación. De inicio, se hablaba que el Chino lo había amenazado, pero en realidad quería hacer negocio con sus piernas, cosa que el jugador no quiso. Y decidió cortarlo, pero cuando iba a jugar con la selección de su país, tenía que ponerse escoltas debido a que el Chino, antes de hacerse empresario, era barra brava de Peñarol y de armas tomar. Lo mismo pasó con Valverde, a quien representó, y en 2020 cortó con él por su forma de ser. En pocas palabras, quería decidir antes que su cliente. O sea,
Negocio es negocio. Lo demás da igual. Además de ser un tipo que si no ve negocio, no suelta a los jugadores. No extraña que así sea con el caso del Toro. Pero pregunto, ¿qué más da si tiene a Iván Alonso en Cruz Azul? Alguien que puede pedirle los jugadores que necesite. Como usted ve, en Cruz Azul sigue habiendo este tipo de corrupción, por lo mismo que hemos mencionado, porque ahí todos ganan, y los aficionados que poco razonan terminan por emocionarse y proteger a un director deportivo lleno de basura como Iván Alonso. Por lo que no hay campaña sucia en su contra, solo se señala lo que es su flamante director deportivo. Aquí hay que cuadrar la historia de lo que Faitelson realmente quiere, tomando los hilos de la corrupción de Cruz Azul. Cosa que siempre ha sido, pero que él no señalaba, porque se mantenía al margen de las políticas de su ex empresa ESPN. Pero, ¿por qué ahora en Televisa sí lo señala? Porque Televisa es dueña del fútbol mexicano. Ellos deciden de qué hablar y de qué no. Recordemos que el inepto de Víctor Velázquez no es del agrado de Azcárraga, por lo que es muy sencillo señalarle sus marrullerías. Eso lo ocupan para ganar credibilidad, solo cuando les conviene. Pero eso, lo que hace David, es muy estúpido. Bueno, solo aquellos que siguen creyendo en él se asombran por todas las burradas que escriben. Aquí hay que señalar que Televisa quiere tener adeptos en este 2024, que la gente les crea. Es su última apuesta. De hecho, esa empresa se sostiene por el fútbol, porque contenido ya no tiene. Ya no generan, ya no llaman la atención. Por eso están apostando fervientemente a que Marín, quien solo es un viejo recuerdo, y que Faitelson levanten su barco, el cual luce hundido. A eso se le suma la poca credibilidad que tiene la selección mexicana, la cual se ha hundido gracias a sus resultados y a sus malos manejos internos. Ellos desean que la gente consuma previo a la Copa América, que la Liga MX levante, que todos piensen que son la única televisora que critica entre comillas, cuando realmente solo lo hacen en temas que saben que pueden engañar a los bobos. En pocas palabras, en Cruz Azul hay corrupción, pero también en la mayoría de los clubes, y mucha. Al menos en la máquina existen dos grupos que siguen en disputa. Ordiales se fue, pero llegó otro tipo que tiene un historial muy negro, con la agencia de uruguayos manejada por un ex barra brava que tiene un mal historial con 2 estrellas actuales de Uruguay, y que seguramente llevará a más jugadores de su lista. Inflarán los precios y le verán no solo la cara a la directiva, que de por sí es tonta, también a los aficionados, muchos de ellos limpia esmegma que creen que todo lo que llega a su equipo es bueno. Vaya estupidez. Hoy quiero desearte a ti y a tu familia un feliz año 2024. Espero que en estos días haya paz y mucha armonía en tu hogar. Y también espero que te hayas divertido mucho con este canal en todo el 2023. Espero haber sido de tu agrado y sobre todo de quitarte la venda de los ojos con respecto a la Liga MX. Pero ojo, que se viene un 2024 lleno de muchas sorpresas para ti aquí. Así que ponte buzo, que esto apenas comienza. Mi nombre es Guillermo Antonio y te deseo un feliz año nuevo. Nos vemos hasta la próxima.